En esta escritura, el Señor, bueno, son los mandamientos del Antiguo Testamento, es la ley. Pero básicamente lo que queremos ver aquí es el verso 4, el verso 5. El 5 nos habla de idolatría. ¿Sí, verdad? Pero nos hablan de una consecuencia de la idolatría. Y es al final del verso 5. Verso 4 nos habla de la idolatría. Dice, no te harás imagen ni ninguna semejanza, etcétera, etcétera. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás. Verso 5. Pero el punto clave aquí es al final del verso 5. Dice, porque yo visito, ¿qué? La maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Lo que aquí está mostrándome es cómo a través de la idolatría se produce una maldad. Y esa maldad persigue no solo a los que la recibieron, sino a sus hijos y a los hijos de sus hijos. Lo que quiere decir es que muchas personas están viviendo una conducta, están viviendo acciones, actitudes, carácter lleno de maldad, o por lo menos parcialmente gobernado por la maldad. Voy a volver a decirlo. Lo que me está diciendo aquí es que muchas personas están viviendo una conducta, actitudes, pensamientos, acciones que están influidos, impactados por la maldad. Por una maldad que les visita o que les persigue. Y que esa maldad fue heredada. Y lo que vamos a estar viendo ahorita es cómo esto puede ser eliminado. Bien, ahora lo que vamos a entender es cómo se produce esta maldad. Fíjense cómo en esta escritura hay algunas palabras importantes. El verso 4 nos habla de idolatría, imágenes. El verso 5 nos habla de adorar esas imágenes. El verso 5 nos habla de visitar, de una visitación de maldad que persigue padres, hijos, nietos hasta la tercera y cuarta generación. Idolatría, adorar a algo que no es Dios, honrar a algo que no es Dios, poner nuestra confianza en algo o alguien que no es Dios. Dice, provoca una visitación, provoca una
visitación de la maldad. Ahora nos vamos a ir al Salmo es el Salmo capítulo capítulo 65, versículo 9. ¿Ya lo tenemos? 65:9. ¿Cómo empieza diciendo? Ok, dice, visita la tierra. Ahí está hablando, diciendo, Dios, tú visitas la tierra, la riegas, la enriqueces, la llenas de agua, preparas el grano y finalmente dice, las siembras. Haces que se empapen los surcos, dice el verso 10, haces descender sus canales, la ablandas con lluvia y bendices el fruto de su cosecha. Este versículo 9 me está hablando de lo que sucede en una visitación de Dios. ¿Por qué es importante entender una visitación? Porque Éxodo 24 y 5 me hablan de que por causa de la idolatría hay una visitación. Entonces, aquí en este versículo me está hablando que la visitación es sobre la tierra. Y en Mateo 13, no lo busquen, me habla de la parábola del sembrador. Y me dice que la tierra representa al corazón. El corazón es la tierra. Entonces aquí básicamente me está diciendo, una visitación sobre un corazón incluye el prepararlo para ser sembrado, el sembrarlo y el cuidar que tenga buena cosecha. Va de nuevo. Ve Salmo 65, verso 9 y 10. Me dice, la visitación de un corazón incluye el prepararlo para ser sembrado, sembrarlo y cuidar que tenga buena cosecha. Ahora, si nos regresamos a Éxodo 20, ya con esto que vimos aquí, si nos regresamos a Éxodo 20, lo que me estaría diciendo en Éxodo 20 es que la idolatría trae que la maldad venga a regar la tierra, a sembrar la tierra y a cuidar que dé buen fruto de maldad. Voy a decirlo de otra forma. Éxodo 24, con lo que aprendimos de Salmo 65:9, Éxodo 24 nos estaría diciendo, la idolatría trae que la tierra, el corazón de las personas, la idolatría hace que las personas sean visitadas por la maldad. Que la maldad siembre, pero antes de sembrar, que prepare la tierra, para poder ser sembrada. Luego, que la siembre y luego que tenga, cuidar, que dé buena cosecha. Entonces, lo que me está diciendo aquí es que la idolatría va a traer como consecuencia que el corazón de la gente esté produciendo actitudes, esté produciendo errores en la conducta. Y ahora sí nos vamos a ir a Mateo capítulo 13.
Mateo capítulo 13. 13, versículo 4. Mateo 13, 4. Listo. Dice, mientras sembraba, dice, parte de la semilla cayó junto al camino. Vinieron las aves y la comieron. Es Mateo 13, 4. Mateo 13, 4. Dice, y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales. Es la parábola del sembrador. Empieza en el verso 3 diciendo, les habló muchas cosas por parábolas diciendo, he aquí que el sembrador salió a sembrar. Lo que leímos. Verso 4 se continúa diciendo. Bueno, pero ahora vamos a la explicación de esta parábola en el verso 18. Oíd pues la parábola del sembrador. Es la explicación que el mismo Señor Jesús nos dice. Cuando alguno oye la palabra del reino y no le entiende, ¿quién viene? El malo, y arrebata lo que fue sembrado en el corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. El verso 18 y 19 me está diciendo entonces que cuando hay una visitación, de parte de Dios, Él toma su palabra, la palabra del reino, y siembra la palabra del reino. ¿En dónde? En el corazón. Y lo que va a producir es confianza y acciones en acuerdo a la confianza, a lo que se cree. Va de nuevo. Cuando Dios visita el corazón, dice el verso 18 y 19, que toma una palabra, Dios, y la siembra. ¿En dónde? En el corazón. La palabra, ¿qué va a producir? Fe. ¿Y qué más va a producir? Acciones. En el caso de sembrar el Evangelio de Dios. Pero lo que nos está hablando Éxodo 20 no es sembrar el Evangelio, sino es sembrar ¿qué? Éxodo 20. La maldad. Es decir, cuando alguien estuvo metido en idolatría, es visitado por una palabra, por la maldad, para sembrar una palabra, un entendimiento, una comprensión, pero mala. Y esa comprensión, entendimiento, criterios, errores, engaño, mentira, cuando se siembra en el corazón, va a producir confianza en la mentira, confianza en el error, y va a provocar acciones malas en acuerdo a la maldad que fue sembrada. Entonces lo que me está diciendo aquí es que por la idolatría de nuestros padres, muchas personas hasta la tercera y cuarta generación son perseguidos por demonios que quieren poner pensamientos y sentimientos en forma de semilla de palabra para sembrarla en su corazón y estar produciendo una conducta inmunda, una conducta mala. Y digo que son demonios porque en 1 Corintios 9, 10, capítulo 10, verso 19, no lo busquen, dice que atrás de un ídolo hay un demonio. Y cuando alguien practica la idolatría, los demonios son excitados y son animados
a perseguir a esa persona que hizo la adoración al ídolo. ¿Para qué? Para sembrar entendimiento, error, mentira, criterios malos en su corazón, para asegurarse que esa persona va a caminar en una mala conducta, atado a acciones que no puede dejar de hacer. Entonces, muchas personas están en este problema. Hay algunos puntos importantes sobre cómo salir de esto. Una de las formas como se ha visto en otros estudios que se sale de esto, se rompe esto, es primero entender que ya no hay maldición en el Nuevo Testamento, que Cristo llevó la maldición. Esa visitación de demonios la sufrió el Señor Jesús en el Monte Calvario, en nuestro lugar. Segundo punto que vimos es que debemos honrar a nuestros padres. Y ahora vamos a ver, y hay otra forma que vimos también en otros estudios pasados, y es el cubrir las faltas de nuestros padres. Es decir, cuando Dios nos permite darnos cuenta de los errores de nuestros padres, nosotros no los exponemos o divulgamos, sino los cubrimos. Hay una historia de esto, la historia de Noé. En ese estudio se compartió esa historia. Como un hijo, cuando vio a su padre borracho y desnudo, se burló. Y cuando vinieron los otros hermanos, lo cubrieron. No vieron su desnudez, sino entrando hacia atrás, lo cubrieron. Bien, pero ahora vamos a ver otra forma, cómo podemos nosotros, vamos a ver otra forma cómo podemos nosotros, una instrucción más sobre cómo salir de este problema heredado, de esta maldición que viene en Éxodo 24 y 5. Porque si la maldición fue cortada, pero hay algo que yo tengo que tener cuidado. Porque el diablo, aunque ya no tiene legalidad, porque la maldición cayó sobre Jesús, porque aunque el diablo ya no tiene derecho legal, ya no tiene autorización de Dios para molestarnos, para perseguirnos, porque ya lo hizo sobre Jesús. Él es un ladrón y él lo hace como ladrón, sin autorización. Pero hay algunos puntos que hacen que él sea animado a hacerlo más o desanimado. Y es lo que vamos a ver ahorita. Okay, vamos a ver Primera de Pedro, capítulo 1, verso 18. Primera de Pedro, capítulo 1, verso 18. Listo, ¿quién quiere leerlo? Ahí en su lugar. Voz alta, fuerte, hasta adelante. Sabiendo que habéis sido rescatados de vuestra vana conversación, lo cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles, como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. ¿Alguien más quiere leer? Adelante. Pues Dios los ha salvado a ustedes de la vida suspendió que heredaron de sus antepasados
Sino, ¿qué dice? ¿Sino con qué el 19? Sino con la sangre preciosa de Cristo, que fue ofrecido en sacrificio como un cordero sin defecto ni mancha. Y mancha. Entonces, aquí nos está dando una promesa. Dice, sabiendo esto que fuisteis rescatados. Que dice la palabra, fuisteis rescatados. ¿De qué? De vuestra vana manera de vivir. ¿Qué más? La cual recibisteis de vuestros padres. Entonces, esta escritura nuevamente nos dice que los errores de conducta, de idolatría y luego de conducta que nuestros padres vivieron, dice la palabra, los recibimos. Y el diablo quiere que nosotros continuemos en los errores que nuestros padres cometieron. Y dice aquí que tuvimos que ser rescatados, ¿sí? Pero, ¿en qué forma tuvimos que ser rescatados? ¿Mande? Sí, pero ¿cómo? ¿Qué hizo la sangre de Cristo? Es decir, ¿qué fue lo que se tuvo que dar? No, pero ¿un qué? Un rescate, dice, porque fuimos rescatados. Entonces, lo que me está diciendo es que se tuvo que dar un rescate. Y nosotros podemos ofrecer un pago para rescatar algo, comprándolo. Imagínate que tú tienes necesidad de dinero, tomas tu reloj y lo empeñas. Ya lo perdiste. A menos que lo rescates. Y para rescatarlo tienes que pagar lo que habías acordado. Lo que te prestaron más los intereses que te iban a cobrar. Entonces, ¿qué tuviste que hacer? Dar un rescate. Cuando tú entregas eso, ahora recuperas lo que habías perdido. Entonces dice la palabra, nosotros fuimos extraviados en una forma equivocada de conducta, de pensamiento, de sentimientos, de fe que heredamos de nuestros padres. Y luego dice, pero fuimos rescatados, pero alguien tuvo que dar ese rescate. Fue Dios. Y no lo dio con dinero en efectivo, ni con plata, ni con oro, lo que es valioso para los hombres, sino dio un precio más alto. ¿Cuál fue? La sangre preciosa de Jesús. Dio el precio y nos rescató. Bien, ¿qué fue lo que hizo? Fíjense bien. Pasen 3 jóvenes, 3 señoritas. 3. Présteme unos 5,000 pesos. A ver, ven, tú, de blanco. Ok, ten esto, no te vas a gastar, Sí, a ti te toca hacer la de mala, Ok, bueno, ven. Ok, tú estás acá. Tú, acá, por acá. Tú necesitas dinero, ¿de acuerdo? Ok, entonces vas a venir y le vas a pedir a ella dinero. Ella te lo va a dar. Pero ella te dice, sí, pero te vas a vender conmigo. ¿Sí? Ok, lo que el enemigo nos dio es el pecado.
Y luego que hicimos el pecado, nos dio toda la oportunidad de hacerlo. Y luego quedamos vendidos. Agárrala. Y es tuya. Ahora viene alguien y la quiere tomar. Pero no la sueltan. Porque le piden un. Entonces le da el rescate, ahora sí la puede tomar. ¿Sí? Antes que otra cosa pase. Okay. Pero lo que pasa es que, agárrala ya. Ahora, ya recibió el precio, ahora tómala. ¿Ya? Lo que pasa es que muchas veces esto no sucede, sino que el tomarla y traerla es algo que a veces, como es algo espiritual, no nos damos cuenta. Y ella puede quedarse otra vez ahí. Y el precio ya fue pagado. Pero ella puede seguir siendo manipulada. Entonces, lo que tenemos que entender es que nosotros fuimos rescatados. No tenemos que seguir cometiendo los errores, seguir creyendo las mentiras, seguir teniendo las actitudes erróneas que tuvieron nuestros padres. Si un padre, gracias, si un padre tuvo problemas con el orgullo y necesita estar siempre presumiendo, y necesita siempre estar como recibiendo reconocimiento de la gente, y un padre siempre estuvo tratando de que la gente supiera los logros y capacidades que él tiene. Seguramente si el padre fue presumido, el hijo será archipresumido. El hijo tendrá una necesidad impresionante de reconocimiento de la gente. Entonces, una maldad de orgullo en el padre está visitando el corazón del hijo. Si el padre fue rebelde, el hijo será un rebelde más grande. Si el padre tuvo problemas de ser un desastre, de desorden, de informalidad, de impuntualidad, el hijo va a ser experto en eso. Por eso el hijo dice, en el primer caso del orgullo, el papá dice, mi hijo salió muy presumido. La esposa piensa, bueno, es que no te has visto. Pero la verdad es que como el hijo ya salió más perfeccionado, entonces el padre, a comparación del hijo, aunque el padre es un orgulloso, presumido, el padre a comparación del hijo es muy humilde. Entonces, este tipo de problemas no debe de ir a la siguiente generación. Pero muchas veces nosotros no lo vemos. Y cuando menos acordamos, estamos siguiendo los pasos de nuestros padres en una forma aumentada. Y si una mamá era chismosa con ganas, pues la hija va a salir archirrequete chismosa.
Y la mamá se va a sentir muy mal. Ay, mi hija es chismosa. Pues sí, es que ella es una muda a comparación de la hija, pero también es bien chismosa. Entonces, hay muchas ataduras, yugos de conducta, de actitudes, que nosotros vamos caminando. Y se nos hace difícil pensar que los tomamos de nuestros padres o que vienen por problema de nuestros padres, porque nuestro nivel es más avanzado. Es como las computadoras. Nuestros papás andan en Pentium 1 y nosotros ya andamos en Pentium 5. Ya somos expertos. Por eso pues no nos comparamos. Pero lo que queremos ver ahora es por qué sucede esto. Y no podemos nosotros cometer algunos errores en esto. Bien, ¿qué pasa cuando Dios quiere librar a un hijo de los errores de los padres? Hay una pregunta aquí. ¿Qué tiene que hacer el Señor para librar a un joven de los pecados de los padres? Y la enseñanza o lo que la Biblia nos dice respecto de esto es que Dios hace dos cosas para librar a un hijo de estar siendo perseguido, acosado por demonios que quieren seguir sembrando y ampliando la maldad de los padres sobre ellos. Lo primero que sucede, que Dios hace, es pagar el precio. El precio de rescate. ¿Cuál fue el precio? La sangre. La preciosa sangre de Cristo. ¿Sí lo vemos? O sea, ese fue el primer paso. Ahora, ¿cuál es el segundo punto? El segundo punto es lo siguiente. Vamos a leer dos escrituras. Una es Hechos 10:38. Hechos 10:38. Hechos capítulo 10, verso 38. Y la otra escritura, si alguien pudiera cerrar la puerta que está. La otra escritura es 1 de Juan, capítulo 2. Capítulo 2, versículo 20. ¿Listo? ¿Ya tenemos las dos? Bueno, una pregunta. ¿Qué es lo que dijimos que hace el diablo para sembrar la maldad? O más bien la pregunta, ¿qué hacen? ¿Qué es lo que produce la idolatría? Una visitación. Una visitación es la persecución espiritual sobre alguien. Cuando espiritualmente un ángel de Dios o el Espíritu Santo o un demonio viene y visita el corazón de una persona. ¿Con qué propósito?
con el propósito de sembrarlo. Aquí no estamos hablando de una visitación de ángeles o una visitación del Espíritu Santo, porque eso sí lo queremos. Pero estamos hablando de que hay demonios que persiguen a la gente para poner mentira en su mente, un entendimiento equivocado. Creo que antes de que veamos estas escrituras, no las pierdas, por favor, y nos vamos a ir a Daniel, capítulo 9. Daniel capítulo 9, versículo 21. Daniel capítulo 9, versículo 21. Daniel 9, 21. ¿Ya lo tenemos? Daniel 9, 21. Dice, ¿ya lo tenemos? Daniel 9, 21. Dice, y aún estaba hablando en oración, cuando el varón Gabriel, ¿quién es Gabriel? Un ángel, a quien había visto en la visión al principio, volando con presteza, ¿qué hizo? ¿Cómo? Fíjense bien, ¿cómo? Vino a mí. ¿Esto qué es? Esto es una visitación espiritual. Porque Gabriel es una persona física, no, es un ángel, es una persona espiritual. Entonces, un espíritu está, dice, viniendo a mí. Es decir, me está visitando. Sí lo vemos, ¿verdad? Ok, ahora, dice, verso 22, ¿con qué propósito hizo esta visitación? Dice, me hizo entender, ¿y qué más? Y habló conmigo, diciéndome, Daniel, ahora he salido para darte, ¿qué? Sabiduría y entendimiento. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo aquí? Una visitación. ¿Qué es lo que estamos encontrando? Un ángel. ¿Qué es lo que está haciendo ese ángel? Viniendo a visitar a Daniel. ¿Con qué propósito? Renovar su entendimiento, cambiar su entendimiento, dar un nuevo entendimiento, sembrar una nueva sabiduría. ¿Ok? Ahora, dice aquí, y esto es importante, este es un ángel de Dios, pero te quiero pedir que vayamos rápidamente a otra escritura que viene en Apocalipsis, capítulo 12. Es Apocalipsis, capítulo 12. Apocalipsis, capítulo 12, versículo, Apocalipsis 12, versículo 7. ¿Ya lo tenemos? Dice, después hubo una gran batalla en el cielo. ¿Quién? Miguel. ¿Quién es Miguel? Un ángel de Dios. Miguel y sus ángeles. ¿Y qué más? Luchaban contra el dragón. Y luchaban el dragón y sus ángeles. Entonces, ¿quién es el dragón? Satanás. Entonces Satanás jaló una tercera parte de los ángeles. ¿Dónde viene esto? Esto viene ahí en Apocalipsis, en el versículo 4. Dice, y la cola del dragón arrastraba ¿qué? Una tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. El verso 7 entonces me está diciendo que el dragón, Satanás, jaló
está moviendo, trayendo lucha contra los ángeles de Dios a una tercera parte de los ángeles que le siguieron, que antes eran de Dios, pero esta tercera parte le siguieron. Entonces 2/3 partes quedaron con Dios y una tercera parte fue jalada con Satanás. Pero los ángeles que antes estaban con Dios, una tercera parte ahora está con Satanás. Y esa tercera parte sabe hacer las cosas como las que hizo Gabriel. Entonces, así como Gabriel, un ángel de Dios, visitó a Daniel para cambiar su entendimiento y darle nueva sabiduría, ahora hay ángeles caídos que ahora se llaman demonios, que están visitando. ¿Para qué? Para cambiar de entendimiento. Los ángeles de Dios lo que hacen es sacarnos de un entendimiento equivocado a una sabiduría de Dios. Pero los demonios lo que hacen es, lo que intentan hacer es sacarnos de la sabiduría en que estemos y llevarnos a una sabiduría, dice la Biblia, como lo que dice Santiago capítulo 3, verso 14 y 15, terrenal, animal y diabólica. Una sabiduría perversa, que tiene celos, que tiene contienda, llena de malas obras. Entonces, aquí estamos viendo con mucha claridad cómo el diablo está queriendo visitar a la gente de Dios. La está queriendo visitar a la gente de Dios. Un ejemplo de cuando un día el diablo quiso visitar a un hijo de Dios viene en Mateo 4. No olviden 1 de Juan 20, 2:20, ahorita vamos ahí. Pero ahorita vamos a Mateo 4. Mateo 4. Mateo capítulo 4, versículo 3. Mateo 4:3. ¿Ya lo tenemos? ¿Qué dice? Y vino a él, a Jesús, ¿quién? El tentador. Ya lo tenemos, Mateo 4:3. Mateo 4:3. Y dice, y vino a él el tentador, vino a Jesús, vino el tentador, el diablo, y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Entonces, volte para acá. Dios le acababa de decir al Señor Jesús, este es mi hijo, en él estoy complacido. Lo acababa de decir. Ahorita el diablo, ¿qué le está diciendo? Si eres. ¿Qué está provocando? Duda. Y luego le está diciendo, llevando a la acción, convierte las piedras en pan. Entonces le está diciendo que le está ahí poniendo duda y lo está llevando a acciones no movidas por Dios, sino por Satanás. Pero el Señor Jesús no cayó en ese error. La pregunta sería, ¿por qué el Señor Jesús no cayó en ese error? Que si Él era carne como nosotros, porque Jesús dejó su deidad en el cielo y bajó en carne. ¿Por qué Él no cayó? ¿Por qué no fue engañado? Y es por lo que dice el versículo del capítulo 3, el verso 16.
¿Qué dice? Y Jesús, capítulo 3, verso 16, ¿qué dice? Y Jesús, después de que fue bautizado, ¿qué dice? Subió luego del agua. He aquí que los cielos fueron abiertos y vio al Espíritu Santo que descendía como paloma y venía, ¿cómo? Sobre. ¿Venía cómo? Sobre. ¿Venía cómo? Sobre él. Entonces, lo que estamos viendo es que antes de la tentación, ¿quién vino sobre Jesús? Entonces, el Espíritu Santo vino sobre Jesús. Es ahora Hechos 10:38. Hechos 10:38. Hechos 10:38. ¿Qué dice? ¿Cómo Dios ungió? ¿Con qué? Con el Espíritu Santo. Entonces, cuando el Espíritu Santo, voltea para acá, cuando el Espíritu Santo vino sobre el Señor Jesús, era para ungirlo. Y lo ungió con su presencia y lo ungió con su poder. Es lo que dice el verso 38. ¿Y luego qué más? Dice, ¿y cómo éste anduvo? Haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Entonces, ¿qué hace la unción? Quita el poder de la voz del diablo para presionarnos. No sé si se capta. Es decir, el diablo tiene poder, porque es un ángel, caído, pero es un ángel. Y la palabra dice, ángeles poderosos en fortaleza. Entonces, él es un ángel caído, pero tiene cierto poder. Entonces, la unción que hace, quita ese poder a la presencia del diablo. Entonces, te voy a decir algo. Cuando el diablo es un dragón. ¿Se captó? La Biblia dice, el diablo es un dragón. Pero cuando tú tienes la unción, ¿qué es? Una cucaracha. Sí se canta. Es que la unción le quita ese poder al diablo. La unción le quita ese poder al diablo. Cuando tus sentidos son como ventanas. Mira, son como esa puerta que está allá, a la entrada. Esa puerta, mira. ¿Ya la ven? Por donde entramos. ¿Sí? Bien. Si tú quieres entregar un mensaje, tocas. No te abren. Vuelves a tocar. No te abren. Vuelves a tocar. No te abren. No puedes entregar el mensaje. Así es el diablo. El diablo toca los oídos. Si no le abres, o los ojos, si no le abres, sigue tocando. Si no le abres, sigue tocando hasta que se enoja. Si tú traes ese mensaje y no te abre, te enojas. ¿Y qué puedes hacer? Rompes el vidrio, ¿no? Así son nuestros sentidos, como ese vidrio. Fíjate, ¿lo puedes romper? Fácil. Así son tus sentidos. El diablo fácil los puede romper. Pero entonces viene la unción, bajamos la puerta esa de fierro. Órale, a ver, ándale, quiebrala. Quiero, hijo. No puedes, se te quiebra la mano a ti.
Esa cortina de fierro está diseñada para que personas como tú y como yo no la podamos romper. Lo mismo, la unción está diseñada para que personas como el diablo no la puedan traspasar. Entonces, lo que podemos oír que están tocando, podemos escuchar alguna voz que se dice, pero no nos produce ningún efecto de temor, ni tiene capacidad de oprimir. Entonces, lo que Dios hace no solamente es rescatarnos con la sangre, pagando un precio, sino cuando ya nos ha rescatado con la sangre, nos va a poner bajo la unción. Nos va a poner bajo la unción. Y la unción le quita el poder al diablo para romper, para convencer, para amenazar, para amedrentar, para impactar con su voz y su presencia. La unción se lo quita. Es una cucaracha cuando tú estás de este lado de la unción y él del otro lado. Y la unción hace algo más, que viene en Primera de Juan 2:20. Primera de Juan 2:20. ¿Ya lo tenemos? ¿Qué dice? Pero vosotros tenéis la unción del Santo. ¿Qué más? Y conocéis todas las cosas. Aquí me dice, ¿vosotros qué? Tenéis la unción del Santo. Bien, y aquí te está diciendo, te la di. Te la di para guardarte, apartado, porque ¿qué significa santidad? Apartado, separado. Entonces dice, te di la unción del Santo, es decir, la unción que te separa, la unción que te aparta, porque le quité el poder al diablo con esa unción. Y ya te la di, dice la palabra, pero dice algo más en el verso 27. Verso 27 dice, pero la unción que vosotros recibiste de él, ¿qué dice? Permanece en vosotros. ¿Qué más? Y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma, ¿qué? Os enseña. La unción misma os enseña todas las cosas. Y es verdadera y no es mentira. Según ella os ha enseñado, permaneced en él. Entonces, lo que aquí me está diciendo es que la unción no solo le quita el poder a los ángeles caídos, sino que hace otra cosa. Vamos a suponer que una persona quiere venir a traerte un mensaje equivocado. Y esa persona toca, no le abres. Toca, no le abres. Puede romper la puerta. Pero si tenemos la unción, corremos la cortina de fierro. Ya no puede. Pero sí te puede decir, ábreme, es que es un regalo, es un cheque, mira, es una bendición para ti, te traigo un regalito, te traigo, mira, es un botecito de polvo blanco, es para que, dicen que es bueno para las rosaduras, y te traigo aquí unas hojitas, que dicen que esas hojitas son buenas para la riuma. Y te traigo aquí un poquito de alcoholito para que se te quite tu gripita. Entonces, esa voz, cuando pasa a través de la unción, tú le dices, Señor, ¿le abro? ¿Es verdad lo que me dice?
La unción te dice, no, es mentira. El que te está hablando allá, no le abras, es mentiroso. ¿Por qué necesitamos ser enseñados? Porque la unción está y la unción le quita el poder, pero yo puedo levantar la cortina. Yo tengo la llave, yo puedo levantar esa cortina. Y el Señor dice, no, no, no la levantes. Te están engañando. ¿Se captó? Ok. Fíjate, Judas lo que hizo fue que entregó al Señor Jesús. Y dice la Biblia que Judas era el tesorero. Y Judas se robaba del dinero del tesoro. Y uno se puede pensar, pero ¿cómo fue posible que pudiera él robar al Señor Jesús? Ah, es que el Señor Jesús lo sabía. El Señor Jesús lo permitía. No sé si se capta. El Señor Jesús lo permitió. Los ángeles pudieron haberlo detenido para que no robara, pero el Señor Jesús lo permitió. ¿Por qué? Él dejó entrar a Judas. Él entregó el dinero para que lo robara. Al Señor Jesús no lo engañaron, pero el Señor Jesús vino a ser un cordero sustituto que abrió la puerta a un mentiroso para que lo robara en tu lugar, para que a ti no abra la puerta a ningún mentiroso y que no te roben. Él ocupó nuestro lugar. Él dijo, nadie me quita mi vida. Dice, yo la estoy poniendo por ti. Entonces, el sacrificio de Cristo, lo que nos está entregando es la unción. La unción que va a evitar que el diablo, primero, me presione. Y segundo, que me engañe. Porque ya Jesús lo permitió en su persona. ¿Hecho? Bien. Lo que vamos a ver mañana es cómo recibir esta unción, cómo fluir en esta unción y qué es lo que evita que nosotros entremos en el fluir de la unción. ¿Hecho? Nos vemos mañana. Amén.